las imágenes Sí, sí, está en el grupo grande. en el grupo de WhatsApp. Bueno, eh, por ahí un poco de lo que veníamos hablando también, sobre todo con los adolescentes, hoy por hoy se ocupa mucho lo del tema de las imágenes, ¿no? Eh, a ver, esta, Buenas tardes. Emilce, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, compañeros. Por ahí, digamos, esto eh, como base de trabajo, eh, decíamos, ¿se acuerdan el esquema que habíamos dibujado en el yo soy? Entra el autoconocimiento y dentro del autoconocimiento también el autoconcepto sería, ¿no? No sé si escucharon alguna vez en otra materia. ¿Escucharon autoconcepto? Concepto de sí mismo. Exactamente, ¿sí? Entonces, en esta cuestión de preguntarnos antes que por la carrera o la profesión o el mercado laboral, el camino inicial es la máxima socrática, ¿no? Conócete a ti mismo. Entonces, ¿quién soy? Características de mi personalidad, ¿no? ¿Para qué soy bueno? Ahí estaríamos hablando de habilidades. ¿Qué me gusta hacer? Eso sería intereses. ¿Qué es fundamental en mi vida? Entraríamos entraría en juego los valores. Eh, y lo que hace a mi historia, ¿no? De aprendizaje, que yo les decía, preguntar a ver cómo en la trayectoria educativa, cómo les fue y comenzar también a diferenciar el si me gusta la materia por la materia o si me gusta o no me gusta la materia por cómo la dio el profesor, ¿no? Y cómo influye en mi familia, ¿no? Los mandatos familiares. ¿Eh? Esto, vuelvo a ustedes, pero esto sería como, igual lo tienen como imagen, yo no sé cómo, no podemos repartir, ¿no, Maxi? Dejar mitad y mitad, o sea, es medio difícil que pueda ver los Mitad, rostros y que quede un pedacito, eso en pizarrón sería, ¿no? ya te digo, Como para que, pará, igual paso acá, a ver si puedo barra pasar. lateral puede ser la opción, la última opción que es barra lateral, esa podría ser. Eh, eh, opción pizarra, cambiar pantalla. Sí, Valeria saluda. Porque Buenas buenas tardes. tardes, la de pizarra no sé si es para escribir Capaz que en sí, el que sea para momento. escribir nomás. Generalmente puede ser la de barra lateral, que tenés, digamos, la presentación más grande en el medio y a los costados los cuadraditos. Eh, sí. Bueno, pero igual tienen el esquema de lo que les hice mención ahí. Tienen la imagen. ¿Qué les hice mención, digamos? A ver. Entonces, si tenemos que esquematizar, estas son, acá tenemos que diferenciar los que son las preguntas eh, en relación al proceso y preguntas que en el proceso le hacemos a los adolescentes, no son distintas. Entonces, en esto son las preguntas que diferencian este itinerario que decíamos que tiene que ver con el estilo de personalidad, el tipo de inteligencia, las capacidades y aptitudes, los valores, la historia académica o la trayectoria educativa, como quieran llamarle, y la matriz familiar. Eh,
esto es lo que vamos a indagar juntos, ¿no? Eh, Muchas veces no no se sabe eh, la importancia que puede tener el dilema de la matriz familiar en qué queda excluido como pregunta para el adolescente por la negación que tiene esa carrera en el seno familiar, digamos, ¿no? Entonces, también por ahí lo ponemos en evidencia, no es que se soluciona que nosotros le damos un consejo, no, no, nosotros problematizamos sobre ese tema y por ahí abrimos las puertas en el escenario del trabajo individual y ellos lo llevarán a hacerlo conversación en el plano familiar, ¿no? En la película se ve eso también, Ilse. A ver, cuéntenme qué les pareció la película. ¿Por qué Muy, les parece que está bueno para usarla para trabajar en... para todas estas preguntas de esta primera imagen, pero era muy fuerte el mandato familiar, pero no solamente el mandato familiar, sino el contexto social, donde él Exactamente. pertenecía a una clase social que no podía dedicarse a ese deporte. Bien, ahí agregaste un elemento central que yo les decía que por ahí, que es el contexto. La clase pasada lo decías así. Sí, sí, sí. Y en las 4 películas que hice mención son muy buenas para trabajar todo esto, digamos, y usarlo como disparador para nosotros y usarlo como disparador para el grupo con el cual trabajemos. ¿Quiénes vieron la película? Buenas tardes, profe. Buenas tardes, compañeros. Lore, ¿cómo estás? Eh, Agustín, Laura, Daniela vieron la película, Mirce también. ¿Y quién más vio la película? Yo vi de la calle a Harvard. Ujú. ¿Todos vieron esa? Daniela, ¿cuál viste vos? No, yo vi a la anterior, la del golf, la del jugador de golf. Esa está en Disney. Sí. Ah, Esa claro, está en pero También vi Disney, yo. sí. El juego que bueno, hizo historia. bueno. Agustín, ¿cuál viste vos? Las dos vi. ¡Qué grande, Agustín! Bien ahí. Bueno, interesante porque son 2 historias verídicas llevadas a la pantalla. Está, así que por eso, para esto sobre todo es muy útil. Que vamos a hacer un tipo, eh, el grupo de la calle Harvard y el grupo el juego que es historia, ¿no? Primero, ya les digo, las dos son, em, como es, verídicas. Cuando Daniela decía del contexto en donde vivía y al grupo social que pertenecía el personaje. Y de la calle Harvard, ¿qué hay con el tema del contexto social? ¿Qué pueden comentar? ¿Qué vieron? Bueno, el contexto social es muy diferente al de la película que encara el tema del juego del golf. Es un contexto social familiar muy difícil, donde todos son drogadictos, con abandono prácticamente y abuso de los chicos por parte del padre, de la madre, abuso en el sentido psicológico, ¿no es cierto? Sobre todo la madre porque era una persona muy enferma, y yo me imagino que era por las drogas, ¿no es cierto? Y a pesar de todo ello, eh, la chica, la hija, sigue peleando y luchando contra viento y marea, y bueno, sale adelante, ¿no es cierto? Trabajando, estudiando, y es lo que siempre hablamos, el que quiere estudiar lo puede hacer a pesar de, ¿no es cierto? Y
bueno, hay que sobre todo tener carácter y coraje, diría yo, para enfrentar todas las situaciones. Y Y la importancia del Estado también, porque fue el Estado quien becó a esa adolescente. yo al Estado lo vi como algo contrario a los deseos de ella porque no le escuchó las cosas que ella pedía de dejarle en su casa y bueno, tuvo que esperar a tener 18 años, ser mayor de edad, ¿no es cierto?, para quedarse en su casa. Creo que el Estado también es muy abusivo en ese sentido con esas personas, ¿no es cierto?, con los niños, bueno, con el afán de cuidarlos, ¿no es cierto? Lorena, ¿qué Yo vi querés? ¿Qué no, que viste? vi un Estado presente, pero por ahí las situaciones, la gente que trabaja en esos espacios que no brinda el asesoramiento o el trabajo óptimo para poder rescatar primero a la madre, obviamente, y seguidamente a esa pequeña también. Es un Estado como el que tenemos nosotros, burocrático, que no funciona, pero a la vez también le dio la oportunidad a esta joven para que pueda seguir estudiando. Perdón, Ujú. yo vi otra cosa, yo vi que ella se tuvo que, bueno, estudiando en una escuela pública nueva como la nuestra, por decir algo así, en nuestra carrera que es nueva, ella accede, ¿no es cierto?, a una información que le fue dando la secretaria, de ir a intervenir en un concurso de un diario, uno de los más famosos de Estados Unidos, y bueno, ella gana el concurso. Y al ganar el concurso, bueno, tiene que asistir a una, por decir así, entrevista con todos los capos del diario donde ella expone abiertamente cómo es su vida y cómo fueron sus padres. Entonces por allí ella se gana, pienso que con el deseo y con la demostración y sobre todo con la valentía que tiene de hablar con esas personas y bueno, le dan la oportunidad. Yo no vi al Estado ahí en ningún momento, totalmente ausente. Y sí, como acá también en nuestra sociedad, son los grandes empresarios, las grandes personas que se preocupan un poquito quizás en dar una beca, sobre todo allá que son importantes. Sí, sí. De igual forma estamos hablando de otro lugar, ¿no? Estamos hablando de Estados Unidos. eh, y por otro lado, digamos, las escuelas públicas, así como las nuestras, no existen, digamos, ¿no? O sea que sí o sí, digamos, no hay un ingreso. Bueno, después podemos comparar con la película Escritores de la Libertad o Diarios de la Calle para poder ver otra temática también, digamos, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, hay cuestiones que creo que coinciden en las dos películas, que es el afán de hacerse valer de los dos personajes, el afán de poder escudriñar en lo que les parece que ellos quieren ser, lo que los motiva. Eh, Creo que hay, obviamente que tendríamos que hacer un análisis particular de los dos personajes. En el caso de él, del juego que hizo Historia, eh, también, digamos, como es en la mayoría de los países, los chicos que los padres no han hecho el depósito bancario correspondiente para sus estudios, tienen que trabajar para pagarse sus estudios, ¿no? O tienen que ver cómo consiguen plata o ser muy buenos deportistas, porque Estados Unidos tiene eso de que a los deportistas que se destacan le dan beca. Entonces, por eso es que normalmente... Profe, ¿y se acuerda que la clase pasada nos había dicho, nos hizo hacer dos columnas donde teníamos algunos conceptos, por ejemplo, proyecto de vida, cuál es el estilo de vida que uno tenía? Esos conceptos se podían relacionar perfectamente, los intereses, como recién decía, las capacidades y aptitudes de cada uno, los estilos de personalidad, hacia dónde voy, es ese deseo propio que uno tiene también, esto va a influir en esta joven.
sí o sí. Sí, a ver, el estilo de personalidad, yo creo que ante una dificultad importante, un estilo introvertido, una persona, digamos, que sea, que no tenga esa tendencia a la socialización, le va a ser casi en estas situaciones muy difícil la superación, muy difícil. Sí, Agustín. Eh, yo creo que, por un lado, Francisco, que es el caso del golf, uno de los participantes, ¿no es cierto? Él tuvo que romper reglas, ayudado, por supuesto, por otras personas, así tildados de mayor nivel o jerarquía o clase social alta, como se llaman en Inglaterra y por ahí los principios en Estados Unidos, ¿no es cierto? Clubes selectos. Él tuvo que romper reglas, pero ya acompañado siempre del adulto que era el otro jugador que lo inició a él prácticamente en ese momento cuando fue a dar una entrevista así o dar un pantallazo lo que era el golf en Estados Unidos y él se presentó como voluntario y bueno, ahí creo que prendió la mechita y de ahí él empezó a romper reglas, no solo en la casa, enfrentándose al padre, avalado sí por la madre, enfrentándose a un montón, a la sociedad por decir así, porque el núcleo total lo tenía él como un plebeyo, ¿no es cierto? O como un trabajador incluso en el mismo Estados Unidos. Pero bueno, él siguió luchando, peleando y tuvo que romper esas reglas y bueno, a pesar de, ¿no es cierto?, que le dijeron que si ganaba no iba a ganar un mango, él siguió. Y bueno, Claro. ganó dinero el Eh, otro, el Harry. sí, bueno, acá tenemos el tema con el golf en la Argentina y con el tema del rugby, ¿no? O sea, Exacto. Polo, eh, el polo. el polo también, digamos, por ahí el fútbol es el que más acerca la posibilidad, sobre todo por cómo surge acá y cómo se vive en la Argentina, no es la misma relación que se tiene con el polo o con el golf, ¿no? Entonces, por eso esto que decía hoy Daniela, lo de ver el contexto social, eh, porque en definitiva, a veces te lo dicen, a veces lo actúan, ¿no? Esto no es para vos, no es que a veces se enuncia, pero se actúa, ¿no? A veces sí te lo dicen, ¿no? Mi hijo, esto no es para vos, como en todo caso, si se quiere, en este personaje, digamos, en la película El juego que hizo historia, el padre en realidad era como que él entendía que su misión era que el hijo no viva una fantasía y quería imponerle realidad Protegerlo también. y también en cierta medida o que de una manera muy desde la pedagogía que él podía, ¿no? Que uno cuando por ahí ve algunas situaciones se da cuenta que no era que lo hacía de malo, ¿no? Además, normalmente una persona desilusionada y achacada, eh, que vivió maltratos en la historia, eh, no quiere que vivan los hijos lo mismo, digamos, ¿no? Entonces, creo que ese personaje es como aquel que para más muestra en ese momento, eh, eran los que se encargaban de poner piedras en el asfalto, digamos, ¿no? Eran los obreros básicos, digamos, ¿no? De la época. Eh, entonces, no era capataz, no era... eh, entonces, la situación, pero para más lo irónico, ¿no? La casa de ellos era tipo los cuidadores de la cancha de golf. Entonces, eh, los dos que cumplen una función, me parece importante, son el artesano que le regala el palo de golf. ¿Sí? Tiene un nombre los que hacen palo de golf, ¿no? Pero no me acuerdo ahora. El, y la madre que en realidad siempre es como que
Como que creyó en él. interviene. Sí, tal cual, sí, sí. Y después Porque esto que decía también en la entrevista, en la clase que tuviste con Guadalupe, que la vocación es esto que trasciende más allá de uno, de la realidad, de la profesión, de la ocupación, y que está siempre con uno mismo. Y ese convencimiento que tenía este chico de que ese era su pasión, su vocación. es que si ustedes se percatan que después terminan las personas nombrándose desde ese lugar, no es poca cosa. Desde lo que terminás eligiendo y construyendo, la mayor parte de tu vida te vas a nombrar desde ahí. O sea, es significativo esto, ¿no? Y te nombran desde ahí, porque por ahí hasta en la calle te dicen profe, señor, y por ahí ya tenés 80 años, igual te siguen diciendo señorita. Señor. O a mí me dicen mamá de Arturo, mamá de... Entonces, claro, el rol, la función, cumple un lugar hasta a veces que suplanta el nombre propio, ¿no? Viene primero eso y después tu nombre. Entonces, ahí vemos la importancia que tiene el proceso. Y en ese trajín está también esto que decíamos que es la matriz familiar, ¿no? El hecho de, ya cuando nos ponen un nombre, están soñando algo, ¿no? Yo, por ejemplo, osé preguntarle a mi madre por qué me puso Ilse Darío, y Ilse me dice por tu padre, el primer nombre, y Darío por Darío el poeta y Darío de Persia. Dije, cagamos. Poeta y conquistador estamos en el horno. Así que esa alianza desde el deseo de quien te pone el nombre, también, o sea, te está pronunciando una historia a transitar, digamos, ¿no? Entonces por eso es importante también que nosotros conozcamos, ¿no? Imagínate si te pusieron el nombre en realidad te pusieron el primer nombre por el novio con el cual no se casó, con el que en realidad estaba enamorado. O al revés, ¿no? Le pone el nombre de la hija de su primer amor. Bueno, todas esas cuestiones que entran dentro también de los silencios, ¿no? De esas cosas que se guarda la persona que nunca, que quizás después de grande lo dice, pero bueno, todo lo que conlleva, ¿no? La carga de un nombre. Y el hecho también de que junto con eso, por ahí, o sea, ya se dibuja esto, ¿no? En conversaciones dice, sí, porque me parece que ese es Héctor, médico, doctor Héctor, pega, queda bien. Entonces, en eso que se juega, como Diocles Laercio, y vos decís, pobre chico. Pero claro, ya lo estaban viendo, o médico o abogado, digamos. Entonces le buscaron un nombre de la época, digamos, ¿no? Entonces, cuando el nombre te dice no, porque, o por ahí le puse San Agustín, por San Agustín le puse Agustín, digamos, ¿no? Chaque. Este, entonces, bueno, todas estas cuestiones son cuestiones a conversar. Nosotros tenemos que permitir que se exprese en el imaginario qué antecede al nombre y cómo lo llevo yo. O sea, cuando digo cómo lo llevo yo es el adolescente, cómo lo lleva, porque entonces también puede poner en palabras si siente alguna presión o algún peso a la hora de resolver, digamos, determinada situación. Podemos decir, el nombre propio y la cuestión de la vocación ocupan un lugar de resonancia que tenemos que tener en cuenta, digamos, ¿no?
Entonces, no es un adolescente, es Juan Pérez que está haciendo el proceso. Entonces, primero trabajamos con Juan Pérez, no con el adolescente. Ya sabemos lo propio, además de contextualizar, decíamos, hablamos de proceso de vida, ¿no? Lo propio de este momento que tiene sus cuestiones significativas, la crisis del adolescente, el conflicto generacional, son propios del adolescente. Pero también Juan debe tener algunas cuestiones que le son propias y por eso en eso también entra este proceso del conocerte a ti mismo que involucra todo esto, ¿no? Por ahí también encontramos que los padres dejan deslizar, como yo les decía, el hecho de que, bueno, yo pude hacer hasta segundo año de abogacía y bueno, ahora yo supongo que mi hijo va a poder terminar abogacía, ¿no? Como que los hijos son continuadores de la historia que no pudo ser de los padres, ¿no? Y esto no es para enemigos, a ver, se expone, se trabaja con el adolescente, pero no es para producir una enemistad con eso, sino para que él pueda ver si lo toma o no. Sí, porque el deseo nuestro está también fusionado con el deseo de nuestros padres. Desde ahí surgió nuestro deseo. Entonces también conversamos y vamos depurando, y si dentro de ese ejercicio de construir argumentos aparece el que sí, quiero estudiar abogacía, pero hicimos este trabajo, no quedó suelto, no hay una lucha interna del honor resuelto, no quedó en las sombras, o esto que suele pasar en algunas familias, se sabe pero no se dice, no se habla. Entonces logramos que se hable y entonces no pasa a ser un impedimento, pasa a ser un recurso más para tener en cuenta a la hora de discernir. ¿Mm? ¿Te llegó, Lore, las imágenes o no? Sí, profe, las estuve mirando recién. Bueno, ahí hay otra donde están justamente como zona óptima profesional, dice. No sé si... a ver. Vamos por parte, dijo Jack. La pongo un ratito, pero para que sepan de cuál estoy hablando y después prefiero ver los rostros. ¿Se ve? ¿Se ve? Sí, sí. Perfecto. Bueno, es esa intersección ahí, ¿no? Bien de la teoría de los conjuntos. Intereses, competencias, habilidades, personalidad, ¿no? ¿Qué te gusta? Talentos adquiridos y naturales. Yo por eso se habla de competencia, de habilidades, de talento, de aptitudes, de capacidades. Son palabras como para dibujar todo ese lugar, digamos, ¿no? Y está este correlato también, digamos, de cuando nosotros usamos la visión de futuro, es también para poder ver cómo se ve y cómo lo ven a él. Y una vez que hacemos ese juego de cómo lo ven sus amigos, cómo lo ven su familia, cómo se ve él también después puede como externalizar y decir, no, la verdad que no, che, no me veo con guardapolvo, por decir, digamos, algo. Pero es este juego de visualización también y el hecho de que, claro, a la vez también, así como para lo que sea la búsqueda laboral, hacer el proceso con una persona que sea recontra comunicativa, extrovertida, que el proceso es mucho más fácil, digamos, ¿no?
es mucho más difícil por ahí para las personas que les cuesta hablar, que les cuesta hablar de sí mismos. Hay gente que no quiere hablar de sí. Hay chicos que no quieren hablar de sí. Entonces es todo un trabajo. Pero si no se habla, nosotros en realidad, llegado un momento, los test proyectivos nos sirven para decirle lo que vemos y compartirle como una radiografía, pero la idea es lograr un feedback, un ida y vuelta, porque si no mínimamente, si él te dice, no, para mí eso que salió ahí no soy yo, pero bueno, ¿y por qué no sos vos? ¿Qué es lo que te parece que no sos? Bueno, y ahí ya por lo menos podemos ver el cómo se ve, pero necesariamente sin ida y vuelta no estamos hablando de proceso de orientación vocacional. Tiene que haber un ida y vuelta, ¿no? Y por eso nosotros tenemos que crear el ambiente, generar un ambiente favorable. Por eso hay gente con la cual necesariamente hay que hacer trabajo individual y hay otros que no tienen problema en trabajar en grupo. Se puede hacer grupos pequeños de trabajo de orientación vocacional. Pero hay algunos que no aceptan y no se sienten cómodos, y como la confianza es un elemento, un valor central en el proceso, si no confía en el proceso, si no confía en la persona y no confía en el trabajo, no sirve. O sea, por eso necesariamente tenemos que crear esa alianza para producir ese tipo de investigación, digamos, ¿no? Porque es una investigación. Nosotros en realidad no le decimos, como siempre digo, pero cabe volver a repetirlo, no le decimos qué va a hacer, sino que le acompañamos, somos co-investigadores con él. El tema es que investigamos sobre él, pero somos co-investigadores. ¿Sí? Bueno, ¿qué otra cosa le surgió de la película? ¿Qué más? Pregunta. Dale, tirá que vemos cómo la agarramos. No, respecto a esa primera parte, digamos, de autoconocimiento, que me parece que puede ser un buen principio en un proceso. Además de, por ejemplo, no sé, qué sé yo, trabajar con el nombre, que fue lo que surgió recién, ¿qué otras estrategias, qué otros elementos se pueden utilizar como para trabajar eso del autoconocimiento? Podemos ponerle el nombre a lo de las películas, el tema de externalización, digamos, ¿no? Nosotros usamos las películas como para que el chico, en todo caso, cuando decimos, bueno, ¿qué te llamó la atención de la película? O sea, ¿con qué figura te sentiste más representada de la película? ¿Hay algún diálogo o alguna de las escenas que te llamó más la atención? ¿Por qué? ¿Cómo lo relacionás a eso con tu propia experiencia? ¿Me explico? O sea, se usa como un disparador la película para que la persona pueda hablar sin resistencia, porque en realidad normalmente lo que nosotros, ¿por qué externalización? Porque nosotros logramos que hable de él a través del personaje. Porque como usamos nosotras con el títere. Claro, tal cual, sí, logramos que, porque si por ahí vos le decís directamente, él está a la defensiva. En cambio, en realidad, él no está hablando de él. Uno cuando va a relatar una historia, normalmente relata desde su historia, por más que no quiera. O sea, cuando vos no tenés la letra prefijada, ¿no? Lo mismo pasa con los títeres, cuando vos tenés que, le decís, bueno, ahora a ustedes les toca crear la escena, ver, o sea, por ejemplo, si es papá y mamá, hacer el diálogo y construir el diálogo. Si la apurás, la persona hace desde lo que está más cerca a él, ¿no?
Lo mismo pasa con el dibujo, y esto que estás diciendo es siempre simboliza alguna parte de él. Sí, 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 sí. El primer dibujo es el reflejo es nuestro propio reflejo. Bueno, nosotros por ahí lo primero que uno hace es el primer dibujo, también nos sirve para ver si nos fue entrenado, ¿no? Porque sobre todo en la selección de personal hay mucha gente que ya va entrenada por otro colega o por una psicopedagoga para hacer los test. Entonces, lo primero que hacemos es decirle, bueno, que dibuje lo que se le ocurra en este momento dibujar, ¿no? Y algunos meten la gamba de acá a la China, ¿no? Cuando es selección de personas, dice, ahora es que viene el hombre bajo la lluvia, y vos no le dijiste nada, ¿no? O sea, ya sabés que entonces ya pasó por el entrenamiento. O dibuja lo que quieras y dibuja un hombre bajo la lluvia. Claro, sí, 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 sí. Entonces, la hoja en blanco también es lo más proyectivo que pueda haber, digamos, cuando vos le decís, dibujá lo primero que se te ocurra o que quieras. Este, em, Ese es el primero, ¿no? Pero tal cual, digamos, después está el tema de, nosotros ya somos más, desde la psicología, trabajamos mucho más la cuestión de los trazos, de si pueden lograr las uniones. También ahí nosotros ya podemos ir detectando cuestiones orgánicas, ¿no? Yo te iba a hablar, pero Cuando la apagaba el persona no micrófono. puede unir, por ejemplo, las puntas, Me llamó hacen, Jime que está viniendo. ¿cómo se Yo llama? le mandé un mensaje Hacen orejitas, voy a buscarla. porque Ya no me no pueden contesta. unir Andá los y puntos, preguntarle. no pueden lograr Preguntarle ahí en la una parrilla unión en del los viejo de la rombos, esquina de en la los tía Celia. cuadrados, Cuando yo en le los avise, rectángulos, no pueden ¿sí? unir bien, se pasan siempre. Y bueno, si te dice Bueno, que esas sabe hacerlo, cuestiones después así, o que no, habla conmigo o en todo que caso. haya una marcada distancia en las figuras, bueno, eso ya nos lleva a otro tipo de cuestión, y eso lleva a constatar otras cosas cuando vemos eso, digamos, ¿no? Y también cuando vemos, digamos, alguno puede ser una personalidad fuerte o una personalidad agresiva, cuando vemos que, digamos, deja marcada la hoja, y depende cuántas hojas abajo deje, ya te da la pauta del nivel de insatisfacción o de agresión, digamos, ¿no? Si tenés que anular 3 hojas porque ya quedaron marcadas, es significativa, digamos, ¿no? Y si vos das vuelta a la hoja y le pasás tu mano y sentís la marca, es significativo, digamos, ¿no? Pero bueno, esas son cuestiones que después se va evaluando. Pero también si la persona te hace un hombrecito chiquitito, ¿viste? En la persona bajo la lluvia y las gotas son más grandes que el hombre, bueno, es va a ser un trabajo importante, porque a veces entonces hacemos una pausa y trabajamos el tema de la autoestima y la capacidad de frustración para poder, digamos, situarse en el paso de una crisis que es de una etapa a otra. Entonces vos ves que necesariamente este adolescente tiene que trabajar un poquito más la autoestima, fortificar algunas cuestiones de la frustración para poder seguir el trabajo, porque por ahí no vemos como correcto el detenernos, no seguir con la planificación de las preguntas y demás. Trabajamos sobre esto o hacemos la derivación correspondiente para que se trabaje esto, ¿no? ¿Para qué lo vamos a hacer? Lo vamos a poner en una condición de mayor sufrimiento, si todavía hay cuestiones básicas que él no puede sostener de su vida, y le sumamos un momento porque pasa a ser un momento de sufrimiento, el discernimiento, cuando tiene que resolver otras cuestiones, ¿no? Entonces se trabaja esas otras cuestiones primero, o también junto con, ¿no? Que eso ya por ahí no es propio del proceso de orientación vocacional, se puede detectar en el proceso, pero no se trabaja al mismo tiempo, sobre todo, eh, digamos, si uno es técnico nada más, ¿no?
No sé, Maxi, me fui para otro lado, no sé si vos Pero querías. yo me estaba riendo, pero es porque me viene a la mente un recuerdo de un compañero que estudiaba conmigo y que todos los días, cuando estaba por ingresar a la policía, el papá le daba una hoja y le decía que no tenía que dibujar muy chiquito el hombre, y cuando fue, hizo y le quedó chica la hoja, entonces no le alcanzó la hoja para dibujar. Peor todavía, sí. Y igual después terminó entrando, digamos, pero bueno, le hicieron una devolución ahí. Y decía, bueno, al final mi viejo todos los días me decía que practique dibujar el hombrecito en la hoja, y fue, y le faltó espacio en la hoja que tenía. Una autoestima gigante. Una sola vez me pasó de una Claro, pero persona que... él iba condicionado, digamos, de no dibujar pequeño. Entonces, No, pero a mí me pasó una sola vez de una persona que hizo la cabeza en una hoja. Eh, o sea, era la figura humana, ¿no? La persona, y dibujó la cabeza nomás y me dijo, me pidió más hojas, digamos, ¿no? Este, eh, Le dije, no, no, andá nomás, tranquilo, tomate unos mates, lo tuyo es para lejos, allá. un esquino de hojas, eso. Pero estas cuestiones, por ahí nosotros lo vamos tomando, entre chiste y chiste, bueno, se considera esto también para ver, o sea, de no forzar el proceso, ¿no? Por ahí, o sea, nos quedamos ahí, nos detenemos y trabajamos otra cosa, ¿sí? Este, eh, por ahí también, Vince, sí, profe, ¿puedo sí, hacerle una pregunta? todas las que quieras. Eh, lo conozco su nombre, pero quiero saber quién es usted, quién sos. Vos sabes que hace muchos años que estoy trabajando eso en terapia, eh, Ay, perdón. porque en algunos sectores me dicen Darío, en otros sectores me dicen Ilse, y en otros sectores me dicen el profe de Jesús. Ah, y te iba a hacer otra pregunta, que Sí, era si pudiste en este camino, en este proceso, encontrar tu vocación. sí, yo creo que primero siempre me gustó la filosofía y la teología, después la psicología y la docencia, digamos, ¿no? A mí en realidad creo que si tuviese eh, que centrarme en un punto, me gusta aprender y compartir lo que aprendo. Eso Ah, sería mi motor, digamos, ¿no? sí. Eh, Me parece que por eso nunca doy una clase igual, nunca todos los años tengo la misma materia en dos universidades y vos ves y nunca hacemos lo mismo, digamos, ¿no? Porque si aprendí algo nuevo de un año para otro, lo incorporo y lo comparto, porque también no pongo, que eso también aprendí, digamos, que es una ética de mi modalidad. No tengo la necesidad de saber, de tener que saber bien eso que voy a compartir. Lo comparto en cómo está, cómo se está gestionando, ¿no? Eh, por Y eso ejemplo, debe ser por tu proyecto de vida, ¿no? Por tu historia de vida. Buen teólogo es. Eso es no, lo no que... soy, no Ah, soy, ah, no soy teólogo. está en proceso. Sin quererlo sos, mira. Eh, sí, digamos, considero la teología, leo teología, leo muchos autores de espiritualidad, eh, pero es que uno necesariamente
va encontrando un proceso de coherencia entre el estilo de vida, el estilo de personalidad, el proyecto de vida y su plan de vida. Ahí está. El plan de vida. Y el plan de vida es en realidad algo que es lo que se puede ir modificando, ¿no? El proyecto es lo que sería la visión, lo que te mueve, o sea, el estilo es tu Los forma en sueños. cómo En caminás. el caso de los jóvenes, por ejemplo, los sueños, los proyectos, los anhelos. Tiene que ser más que un sueño, digamos, ¿no? Más, mucho más. También, digamos, a ver, tiene que ser algo que no esté del orden. Tenemos que diferenciar fantasía de ideal. Irreal. No, lo real. ideal. Ideal. De lo que yo o sea, a ver, si yo digo que voy a ser el sucesor del Doctor House en la próxima serie, me puede encantar, digamos, me dejo la barba igual, capaz que toco 2 o 3 notas en el piano y capaz que me lastimé la pierna y bueno, rengueo, capaz que consumo también algo de algunos alucinógenos, pero está más en el orden de la fantasía, ¿sí? Ahora, si yo te digo, por ejemplo, que me imagino logrando por ejemplo, digamos, una cátedra de psicoterapias actualizada, y ser, digamos, el gestor y el desarrollador de ese espacio en Latinoamérica. En mi caso, creo que es un ideal posible, digamos, ¿no? Entonces... Profe, pero todos logramos saber realmente o descubrir quiénes somos. Sí. ¿Todos? Es que ¿Logramos profundamente eso? No, Vamos en a un ver, nunca proceso. nos terminamos de descubrir totalmente. Eso. Siempre vamos, sí vamos conociendo el alcance en cada tiempo, porque no es lo mismo un Darío a los 15, a los 25, a los 30, a los 40, a los 50, ¿no? Y hay cosas que me motivan más que otras, pero yo, por ejemplo, creo que hasta ahora, no sé, la vida me puede encontrar con otra visión, pero nunca negocié mis valores. Entonces mis principios, por más que sea el Papa, el Obispo, el rector de una universidad, cuando me preguntaban qué opinaba, opinaba, si me decían, opinaba lo que yo pensaba, no lo que tenía que decir. O sea, no lo correcto o políticamente correcto, sino lo que yo creo que me parece que eso no es. Y bueno, y eso te da la pauta también de que tenés que aprender a transitar. Si vas a ser así, si vas a elegir ese camino, vas a tener gente que te quiere y gente que no te quiere, gente que te quiere muchísimo y gente que no te quiere nada, te odia. Y también inmediatamente en los sistemas como la Iglesia, en sus configuraciones jerárquicas, alguno puede entender que vos no sos sistemático, no sos para ese sistema, sos un veneno, una plaga, una infección, entonces te eliminan rápidamente, digamos, ¿no? Entonces también eso son cosas que digo que por ahí hay que hablarlo, digamos. Lo que pasa es que hoy por hoy
los principios no... la gente te dice, con los principios no se come. Entonces es un gran desafío, es un gran desafío, ¿no? Y lo podemos ver, digamos, ¿cuántos de nuestros presidentes podemos decir de ellos que ingresaron con un capital y volvieron a su casa con el mismo o menos capital? Son muy pocos, que no multiplicaron su economía personal, familiar, digamos, ¿no? Creo que Ilia Irigoyen, Ilia que volvió en colectivo después que lo... volvió en colectivo a su casa. Después que lo... del golpe de Estado. ¿Sí? Pero... y que siguió trabajando de médico. Médico... ¿no? Pero también, digamos, en todos los aspectos, ¿no? A mí me llamaba mucho la atención, una vez me cuenta una anécdota un religioso amigo que no siempre quedan obispos que son de congregaciones, ¿no? Son muy pocos, la mayoría son diocesanos, no los obispos. Si uno ve la mayor cantidad. Entonces, uno de los compañeros, cuando le cuenta que le dijeron para ser obispo, le dijo que él le regalaba el cetro. Y le dice, ¿vos por qué tenés un cetro? Y entonces le dijo, yo mandé a hacer por si acaso. El vago tenía su cetro por si acaso, ¿no? Entonces, vos decís, estamos todos locos, ¿no? Bueno. Y también son cosas que nosotros trabajamos. Denme un segundo, que mi perro nos agarró algo. Cuando me tocó trabajar en la congregación con los chicos, veía, uno de los trabajos importantes era cuál era la motivación, ¿no? Y bueno, algunos después de un tiempo salían claras las motivaciones, o sea, tenían dos opciones para salir de la pobreza del Paraguay, de San Pedro, y para más le vendían que, bueno, podían tener zapatos de cuero, podían vestirse con traje, y llegado un momento hasta podían manejar un auto, tener una computadora. Entonces, bueno, es importante ver las motivaciones, qué es lo que nos mueve, porque en base a eso se arma el plan y también ver si el proyecto es hablable o no. Hay algunos que no hablan de su proyecto, ¿no? Pero, bueno, de los valores es un tema que nosotros podemos plantear de que por más que haya un disvalor, es un valor, pero son ellos los que eligen. Nosotros preguntamos nomás. También es importante, por ahí en este juego, cuando dicen, bueno, a mí me llama la atención tal persona, me gustaría ser como tal, los referentes o los ídolos también te van dando indicadores, ¿no? No es lo mismo decir que quiero ser como Gallardo, que Stephen Hawking, o no sé, digamos, este cumbiero, ¿cómo se llama? Bueno, no me sale el nombre. Elegante. Elegante. Bueno, te marca también, digamos, el alcance. Y después preguntar, ¿por qué? ¿Qué de Gallardo quisieras
o por ejemplo ahora, ¿no? Leo Poncio. ¿Por qué Leo Poncio? Por la gallardía, la valentía. Es un tipo que siempre eligió estar en un lugar a pesar de que a veces no estaba en el equipo. Cuando te comienzan a Pero describir eso, profe, puede ser modelo. cómo... Estás metiendo el fútbol subrepticiamente. No, o sea, me parece No como solo el fútbol, está metiendo a River así de una. No, pero también, por ejemplo, puedo hablar ¿cómo se llama? Cuando uno ve la diferencia entre Maradona y, ¿cómo se llama? Tevez, eh, en- y bueno, las elecciones también de vida, digamos, ¿no? Eh, Tevez también, o sea, pasó por un proceso en el cual él podía elegir, eh, o sea, otro camino, estando en un lugar que no, eh, que digamos, más que posibilitar, era, digamos, el tema de salir de una cultura que tenía que ver con el robo, la droga. eh, Él pudo verse y más allá de... Ahora, a esta persona, siempre hay alguien, en cierta medida, que es como un yo auxiliar, ¿no? Este padre adoptivo de él, al que él le terminó diciendo papá, era el que lo llevaba, dejaba de, o sea, se hacía tiempo y lo llevaba para que se vaya a probar, para que vaya, ¿no? Hubo alguien, pero digo, Por nosotros... eso, profe, te estaba por decir recién, Sí, justo cuando habló el profe, que los referentes que tiene cada ser humano también es importante porque no necesariamente tienen que ser famosos y es lo que hoy está pasando con la sociedad. Los jóvenes tienen referencia a la plata fácil, el acomodamiento, como en el caso del fútbol. Y las chicas, por ejemplo, bueno, de ser a Tini, modelo, sí, ¿viste? De mostrar su cuerpo. Y esos son los referentes que hoy tienen lamentablemente los jóvenes. Se perdió, no creo que en un 100%, pero en un alto porcentaje, los referentes que son los padres, de querer parecerse a un papá, de querer parecerse. Por ahí se mantiene un poco el tema de la docencia. Hay estudiantes que quieren ser como algunos profesores, sobre todo los de secundaria. Ahí se ven en los adolescentes que se quieren parecer más al profesor que más los escuchó, o a la profesora la psicopedagoga, la psicóloga, eh, los profesoras que son más humanistas por ese lado, pero la importancia que tiene también del referente cercano para que nuestros jóvenes puedan prepararse para un futuro profesional. Yo estaba mirando recién de vuelta el esquema que nos mandó, donde en el centro tenemos lo que dice la zona óptima profesional. Esta zona siempre tiene que ver con la vocación. Esa era una de mis preguntas. Y otra pregunta es, ¿la vocación se va construyendo o uno nace con esa vocación? Yo qué buena miré la pregunta, primer clase qué buena y vi pregunta. que la vocación se supone que es un sentimiento que va a atravesar muchos campos y va a estar siempre presente y va a ser fuerte, pero también a veces Pará, se va le formando. metiste una definición ahí. ¿Para vos es un sentimiento la vocación? Y para mí es una pasión, tiene que ver, pero también está en la formación, en encontrarle el gusto y encontrar esa beta que uno va sintiendo en el terreno donde uno se desempeñe. Bueno, podemos partir de la etimología, ¿no? Vocatio, ¿qué quiere decir? Ah, le tiré una masita, a todos. No vale ¿Un eso, no llamado? vale. ¿Un llamado puede ser? Es O... un Capio. Llamado, muy bien. llamado. Algunos Pero agregan en latín Llamado. está. Es como llamado si yo interior, ¿no? sintiera el llamado, digamos. Es llamado, ¿sí? Vocal. Eh, eh, Vocación, ¿sí? Es un llamado. Eh, Ahora es interesante lo que vos preguntabas, Lorena, porque es un llamado de una vez y para siempre, único y repetible.
¿Es un llamado que surge en un momento particular de la vida o siempre estamos llamados? ¿Cómo sería esto? El Por eso llamado, yo hoy le pregunté si encontró en este camino su vocación. claro, es que en cierta medida yo creo que en un sentido agustiniano te diría que sería un diálogo con mi maestro interior, muy agustino, digamos, ¿no? Pero sí, yo creo que primero es un diálogo, ¿no? O sea, yo puedo, cuando digo llamado, puedo sentir una tendencia a determinadas cuestiones que me tengo que dedicar a dialogar con esa tendencia para ver si de ahí puede surgir un sentido que se transforma en proyecto. Ahora, también es importante que es un diálogo con el proceso humano. O sea, Con uno mismo. Con siempre, esto, sí, sí, en principio es claro. con uno mismo, pero digo con el proceso humano porque yo a mis 12 años me imaginaba aviador, ¿no? A los 9 celebraba misa, para que se den una idea, a los 9 años celebraba misa. A los 12 quería ser aviador. Cuando fue la guerra de Malvinas quisiera pelear la guerra y era adolescente, no podía. Una cosa bien de loco. Pero digo, es importante ver que este llamado está también en diálogo con con la propia vivencia del ser humano, con su proceso, ¿no? Pero cuando se transforma en sentido, el sentido cuando se lo trabaja y se lo argumenta, es el motor de la historia de uno, ¿no? Y también hay que ser lo suficientemente sabio para elegir un buen sentido. Un sentido que tenga la duración quizás de toda mi existencia humana, ¿no? Porque si yo, por ejemplo, digo, el sentido de mi vida son mis hijos, y bueno, tiene una incidencia a los primeros años de vida hasta que crecen y forman su familia, y que después te quedas sin sentido. ¿Qué haces de tu vida después? Ya está, ya terminó, ya morís, ¿no? Por eso es importante ver la configuración de qué te va a mover para hacer las cosas que vas a hacer o la que vas a dejar. El sentido, como llamado, cuando uno va dialogando, va también tomando conciencia de, de por qué toma o por qué deja algo. Es así de profundo, ¿no? Porque si no es como que te lo sacaron, o como que se te cayó, o como que no podés terminar diciendo que la vida te sacó o te dio. Cuando uno se hace respetuoso, responsable de su existencia, asume que tiene que dejar para tomar cosas, ¿no? Y que llegado un momento tiene que decir, bueno, si por ejemplo, algo básico que nos puede pasar a todos, puedo tener un mejor sueldo, pero tengo que negociar mis principios. ¿Te puede pasar? Y bueno, y ahí cambias tu sentido. Si agarrás la plata, o si no, en el fondo, la verdad de la milanesa es que siempre quisiste ser rico, y ese era tu sentido de la vida, digamos, y tu motivador, ¿no? Por eso yo les pregunto a los chicos, o sea, no es lo mismo eh, elegir lo que te gusta y querés a decirte que con eso vas a vivir re bien y vas a estar re bien y vas a comprarte el auto y la casa.
Y por otro lado, ninguna carrera te asegura que tengas el éxito económico. Y por ahí el éxito, que para mí, digamos, qué sé yo, por ejemplo, cuando veo que logré que un aprendiente esté enamorado del aprendizaje, yo siento una satisfacción extrema, este, eh, es mejor que el coito. Para mí es un placer intenso el ver que alguien se haya enamorado y que, digamos, tenga que vos lo ves, o, por ejemplo cuando decís, que me ha pasado 2 veces nada más, dije, bueno, ya puedo dejar la materia, ya tengo a alguien que me reemplace. Y para mí eso es una satisfacción, digamos, ¿no? Eh, este, o por ahí el que entendió que en realidad yo no le estoy pidiendo que me diga lo que yo quiero escuchar. Eh, pero bueno, esos son los valores y los principios que uno este, va involucrándose, digamos, ¿no? Por eso también, por ejemplo, cuando trabajamos la cuestión de la vocación y la sexualidad, eh, este, hasta Freud mismo lo dice, ¿no? O sea, no, hay gente que por el afán de investigar, de lograr un aporte intelectual, escribir un libro, no tiene familia, no tiene pareja, eligen eso y es su satisfacción. Hay gente eh, hay un libro muy, creo que está dentro de Razones para la Fe, creo que, o Razones para el Amor, de Descalzo. Decía, el título decía, por Galileo Galilei, por mirar las estrellas del cielo, perdió las estrellas de su familia. ¿No? Porque Galileo Galilei dejó en banda a su familia para lograr su cometido, digamos, ¿no? ¿Está mal, está bien? No sé, eso ya es otro tema, pero él sabía qué es lo que quería, digamos, ¿no? Y se desprendió de todo, hasta de su esposa y de sus hijos, para lograr ver las estrellas, ¿no? Este, el concepto de trascendencia es muy claro como definición, pero lo que entiende como trascendencia cada uno es diferente. ¿Cómo me trasciendo a mí mismo? Alguno será con una meditación, otro será con un plato de chocolate, qué sé yo. Pero volviendo a lo que decía Lorena, ¿no? La vocación es dinámica como la vida misma, está dentro del siendo. Es un llamado que dialoga constantemente con el proceso humano. Y como está viva la vocación, me mueve. Y está enmarcada en un contexto también, es decir, vos mismo decías, nadie puede elegir algo que no conoce. Me parece que a mí siempre me, me genera una cosa media rara, digamos, el tema de la vocación, eh, pero entiendo también que no es una, porque generalmente se le da como esa idea de sentir el llamado desde la primera hora de vida, desde el primer momento, sin que medie, digamos, el contexto o la realidad. La idea de decir, bueno, esto es lo que a mí me llama y yo lo voy a hacer poniendo todo en juego, digamos, para conseguirlo. No sé, me genera, digamos, esa interpretación personalmente a mí, digamos. Y entiendo que la,
como decías, es dinámica y se va construyendo en función también a las posibilidades, a Claro. los conocimientos que uno vaya también En esto desarrollando. que vos decís, Maxi, por ejemplo, eh, por eso es importante el saber preguntar. Nosotros lo que hacemos es preguntar, preguntar. Y por ahí el adolescente, vos te das cuenta que te está llevando a la paleontología o a la astrología o te está llevando a la historia, y él no lo nombra como historia, ¿entendés? O sea, pero vos vas preguntando en lo que hace a la carrera, ¿no? Y a la profesión. Eh, y entonces vos después vas, él no sabe, por ejemplo, la diferencia, me ha pasado, entre historia, profesor de licenciado en historia, paleontólogo, arqueólogo, antropólogo, y entonces vos le decís, bueno, investiga. Y por ahí en esa investigación, pero porque vos le mandás a investigar estas 4 profesiones, porque por las preguntas que hiciste vos ves que juega tal juego, que le gusta investigar, le gustan las culturas, le gustaría descubrir, te dice, le encanta Indiana Jones, este, bueno, te va aproximando cosas, vos vas preguntando y entonces después dices, vos sabés que vi esta carrera, arqueólogo, me parece muy interesante. Y bueno, y después ahí trabajamos las dificultades que me ha pasado. Bueno, pero arqueología acá en la zona NIA no hay. Entonces puede comenzar con historia y después hacer la especialidad, hacer un posgrado posteriormente para... Y entonces se va construyendo la posibilidad académica, si no puede viajar, ¿no? Porque creo que es La Rioja, Buenos Aires, y no me acuerdo si en Tucumán también había arqueología. Porque acá lo más cercano hay antropología cultural en Misiones, pero creo que arqueología es La Rioja, En Buenos Córdoba, Aires. creo que en Córdoba o ya más al sur, digamos, también hay arqueología, perdón. Arqueología, sí, 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 sí. Este, pero Catamarca también tiene. Catamarca. Eh, bueno, por eso les digo, son cuestiones que en nuestra función en ese caso es saber preguntar y darle los elementos de investigación. Si vemos que existe esta aproximación, tampoco le vamos a decir, fíjate arqueología, ¿eh? No, dale 5 cuestiones que investigue, que compare, que él descubra, porque es importante que lo descubra él y lo argumente él, no nosotros. Después en antropología forense también hay como un laburo de arqueológico, o sea, o de técnicas, digamos, de procedimientos arqueológicos que tienen que ver con, Claro, para bueno, eso es en para realidad, eso sí, digamos, pero claro, acá tenemos criminología. Corrientes sí tiene. ¿Y Chaco qué tenemos? Policía, docencia y administración. No, para que Chaco hay muchas carreras. Ahora el 17 se abre la Universidad de Psicología del Chaco, en un caos. ¿sí? Eh, Pero no hay horas en las escuelas, profe. Es un trabajo sin salida laboral. y bueno, habrá por eso también nosotros, eso es lo que también trabajamos, la diferencia que yo les decía entre carrera, profesión y mercado laboral. La mayoría de las veces donde se estudia hay sobreabundancia de profesionales. Entonces normalmente uno muchas veces elige estudiar una carrera fuera del lugar en donde quiere vivir. Eso también está estudiado, digamos, ¿no? Vos levantás una piedra y te sale un abogado, digamos, ¿no? Acá en la zona. Entonces, pero tenés pocos acompañantes terapéuticos, tenés pocos terapistas ocupacionales. Ahora se abrió fonoaudiología, pero fonoaudiología había pocos, también fonoaudiólogos. Hay mucha demanda en el interior.
eh, Fonoaudiología, sí. sí, nutricionistas, este, bueno, hay carreras que ahora salió una carrera nueva que uno de los chicos que estaba haciendo orientación vocacional conmigo agarró, que es diseño de videojuegos. Este, y el vago terminó apenas la secundaria y ya estaba trabajando para una empresa extranjera haciendo programación. Pero le pagan, Maxi, le pagan con criptomonedas. ¿Qué tú, Yo, ¿sabes qué? Digo, a la miércoles, me quería pagar las sesiones con criptomonedas, le dije, no, te agradezco, deja nomás. Pero está en boga, ¿no? Todas esas cuestiones te das cuenta que hay otro mundo paralelo, ¿no? Así que bueno. Em, si pueden ver, Rudy. No sé si, no, no es para fomentar la vocación de nadie, digamos, pero hay un caso muy conocido de un chico que se hizo prácticamente millonario vendiendo, en realidad vendiendo droga, digamos, en Europa, y cobraba con criptomonedas. Después el problema era convertir esas criptomonedas, digamos, en efectivo. Pero hay una, ya que están con las películas, hay una película en Netflix, digamos, eh, que dicho sea de paso, en función a esto, hay una cosa también como muy fomentada, me parece, últimamente, que tiene que ver con todo lo que es la formación en programación y en el ámbito tecnológico. Por eso decía yo también que a veces me hace ruido o es decir, la visión tradicional de la idea de vocación eh, me, no me gusta mucho, porque yo entiendo que muchas veces justamente si no podemos conocer, si no tenemos el capital simbólico para poder Escucha tener. el Labor Due. Sí, la verdad que cada vez me convenzo más de que no solamente la cuestión material atraviesa eso, sino el valor que le damos a las cosas, a la educación y demás. Es decir, ¿a qué me refiero a esto? De que muchas veces eh, hoy en día, por ejemplo, los padres que tienen las posibilidades apuestan y siguen apostando a la educación, porque hay como un discurso de que la educación no va más y demás. Y los padres que realmente entienden o tienen un valor de cuál es, o le otorgan ese valor a la educación, generalmente, y tienen la posibilidad, no solamente mandan a sus hijos a la escuela, sino que también los mandan a hacer actividades extracurriculares, inglés, informática y demás. Entonces, eh, obviamente que para una familia que tiene una tradición de dos generaciones, por ejemplo, que no estuvieron escolarizadas, es mucho más difícil que, no sé, el primer hijo que finaliza la secundaria o que va a empezar una carrera de nivel superior, el primero en dos o tres generaciones, está escolarizado. eh, es difícil muchas veces también, o es de un contexto muy diferente, muchas veces con recursos o con vocabularios, también esto lo hemos charlado también en algunas ocasiones, digamos, el alcance del vocabulario o del uso de las palabras o del código lingüístico, si le quiere llamar, al que uno puede acceder. Y también junto con eso, también las prácticas culturales, es decir, que lo charlamos también con los chicos muchas veces. No cualquiera va a ver obras de teatro en los fines de semana, no cualquiera va a ver los estrenos en el cine los jueves, eh, y no cualquiera le otorga el valor a ese tipo de actividades curriculares o extracurriculares, como pueden ser
la computación, aprender un idioma y demás. Entonces, a veces construir la vocación también va a estar marcado, digamos, por esas posibilidades que podamos o no tener, digamos, y por la valoración que le podamos dar a ese tipo de cosas. Más allá de que una de las cosas por ahí que charlábamos también con los estudiantes de auxiliar docente, que tenía que ver con el tema justamente este de las TICs. Hubo como mucho discurso respecto a el tema de garantizar las políticas de gobierno, etcétera, etcétera, la accesibilidad a la conexión y la accesibilidad al dispositivo, el celular o la computadora. Pero, es decir, eso es uno de los elementos, digamos. Después, uno tenía que enviar un trabajo en una plataforma digital, aprender a usar Word, aprender a usar Excel, digamos, me parece que ahí... Esto que decís, cuando yo me fui a Bellavista, al interior, a dar una charla, el encargado de la parte técnica, porque le habían puesto una antena satelital para que tengan internet y le habían regalado las computadoras, bueno, los vaguitos le encontraron la vuelta para sacarle la traba y, o sea, lo usaban para pornografía y juego. ¿Entendés? Entonces se le armó un quilombo a la directora de la escuela del interior, claro, se le juntaban, o sea, no, se iban a la casa, se quedaban instalados, está bien, se terminó la inasistencia, ¿entendés? Porque todos iban alrededor de la antena, venían todas las familias, se ponían alrededor de la antena para tener internet y para ver las películas, para ver, ¿entendés? O sea, no, el objetivo de la nueva tecnología era otra, no que los chicos tuviesen acceso a pornografía, por ejemplo. Y ahí yo también creo que tienen como mucha incidencia nuestros queridos y nosotros los profesores. Me parece también que eso, yo entiendo, una profe nos decía en un espacio cuando yo era estudiante, nos decía, bueno, soy estudiante todavía, pero de otra forma, nos decía, quiero que me presenten un informe de la Ilíada de manera creativa. Y las clases eran ella hablándonos 2 horas. Entonces, yo no tenía la menor idea de cómo presentar un informe del libro de Homero, digamos, porque que no fuera haciendo un resumen o algún cuadro o alguna cosa. Y entonces me parece a veces también eso, digamos, si algo, en este caso en un contexto escolar, no se enseña, es difícil que yo pueda pedir que hagan con eso que tienen otra cosa. Es decir, en este caso, bueno, los chicos tienen relativamente cierto ingenio, digamos, pero me parece que presentarles más posibilidades de todo lo que uno podría hacer era responsabilidad en este caso de los adultos. Y en muchos casos pasó o pasa que los adultos son los primeros que tienen ese conflicto, digamos, con la tecnología o con cualquier otro elemento, digamos. A veces es difícil llevarlo a la práctica, decir, bueno, acá hay una idea nueva, no, bueno, yo voy a seguir con lo mismo de antes, o con lo mismo que tenía, más fácil, ya tengo todo armado. No sé, esa es mi apreciación, mi autocrítica, digamos, también, porque estoy criticando al gremio, digamos, ¿no? Les paso, hablando de eso, a ver si les paso, después si pueden la miran, a ver dónde está. Sí, acá. Les pongo acá en el chat. A ver. A ver si, no sé si es esa, a ver. La PEL es Buenos días, señor Blake. Mi nombre es Amanda. Esa, sí. Tengo que hacerle unas preguntas para ver si califica para el subsidio por incapacidad laboral.
No le robaré mucho tiempo. La primera pregunta es, ¿puede caminar más de 50 metros sin ayuda de otra persona? Sí. Muy bien. ¿Puede levantar cualquiera de los dos brazos para llegar al bolsillo de la camisa? Ya respondí esto en su formulario de 52 páginas. Sí, ya lo veo. Pero por desgracia no entendí que respondió exactamente en ese punto. Sí. ¿Puede levantar los dos brazos hasta la cabeza como si fuera a ponerse un sombrero? Ya les dije que mis brazos y piernas están bien. ¿Puede responder la pregunta, por favor? Tienen mi historia clínica. ¿Podemos hablar de mi corazón? Necesito que conteste estas preguntas. De repente en la carrera de atletismo siempre destacado. Entonces sí puede levantar los brazos para ponerse un sombrero. En el colegio, que hace las actuaciones de Perdón, bueno, ahí les dejo para que pulsar un botón la o el miren. teclado de un teléfono. Tampoco tengo nada en los dedos. Estamos alejándonos cada vez más del corazón. Limitémonos a estas preguntas. Gracias. ¿Tiene alguna dificultad Uy. significativa para dar mensajes simples a desconocidos? Sí, sí, es mi maldito. Se llama Selección Yo Daniel Black. Así se llama. Está bueno porque se plantea esta problemática, digamos, ¿no? Que sería, digamos, cómo hacer con él un proceso de orientación vocacional. Es una persona que se va que tiene que, digamos, ver si se jubila o ver cómo hace, digamos, ¿no? Cómo sobrevive. ¿Ok? Bueno, nos estamos viendo el jueves que viene. Cuídense. No se amarguen. Buenas noches, cuídense. Buenas, con gusto verlos. Hasta la próxima.